Bueno, voy a continuar con el tema crecimiento y desarrollo de la cara y de los maxilares, considerando en esta oportunidad la etapa postnatal. Voy a compartirles la presentación. Bueno, la etapa postnatal comprende desde el nacimiento del niño, cuando ya se independiza anatómicamente de la madre, pero a pesar de ello continúa absolutamente dependiente de su madre en los aspectos alimentarios, afectivos, psicoevolutivos, hasta que llega a su completo crecimiento. Las estructuras craneofaciales que comenzaron este complicado proceso de crecimiento y desarrollo en la etapa prenatal va a continuar sin solución de continuidad en la etapa postnatal. Al nacer, el niño se va a caracterizar por presentar la estructura facial que será la séptima parte de lo que es el tamaño completo del cráneo. Es decir, la estructura facial es 7 veces menor a la del cráneo, aunque luego se va a equilibrar la relación cráneo-facial. Y toda esta estructura después constituirá la cuarta parte del total del individuo. Fíjense en estas imágenes donde muestra de izquierda a derecha el feto de 2 meses, como la cabeza es prácticamente la mitad de la longitud del feto y el tamaño de la cabeza va disminuyendo hasta llegar a la etapa de adolescente o adulto, siendo la estructura craneofacial de 1/4 del tamaño completo del individuo. Bueno, antes de hablar del crecimiento y desarrollo en la etapa postnatal, debemos considerar dos procesos biológicos básicos que son muy importantes de recordar, que es la calcificación y que es la osificación. Se denomina calcificación al depósito de sales cálcicas sobre una matriz de tejido conjuntivo, siendo la osificación el proceso por el cual se formará el hueso, que podrá ser de distintos tipos. Es decir, podremos tener una osificación de tipo intramembranosa, aposicional subperióstica, endocondral o yuctaparacondral. La osificación intramembranosa es la proliferación directa de sales de calcio sobre la matriz conjuntiva. Allí aparecerán ciertas células que comienzan a diferenciarse en osteoblastos y van a segregar una matriz osteoide que posteriormente se calcificará. Es el hueso que mejor va a responder a las fuerzas actuantes en su medio. Estas fuerzas pueden provenir del crecimiento de órganos vecinos o fuerzas naturales, o pueden presentarse también en las suturas. También pueden responder a fuerzas artificiales aplicadas por el hombre, como son los generados por los aparatos de ortodoncia. La osificación aposicional o subperióstica se refiere a la reacción del periósteo, que es un tejido conjuntivo capaz de producir osificación, y lo hace en forma de laminillas en la posición de las mismas. En la superficie externa del cráneo se irán depositando en forma de laminillas concéntricas, mientras que en la parte interna del cráneo, por compresión que genera el crecimiento del encéfalo, se irá produciendo una reabsorción de la calota craneana, por lo que la fuerza generada del encéfalo de adentro hacia afuera va
a ir comprimiendo esta zona y produciendo su reabsorción. Es el tipo entonces de crecimiento que tendrá la calota craneana que vamos a ver dentro de pocos minutos. La osificación endocondral es la matriz cartilaginosa que se ve invadida por vasos y células que lo reabsorben. Los condrocitos son reemplazados por osteoblastos y fibras colágenas y sobre esta trama conjuntiva se depositarán las sales cálcicas formadoras del hueso. Es decir, que a diferencia del hueso membranoso, el hueso de origen endocondral va a responder solamente a influencias hormonales como los de la hipófisis y la tiroides para regular el crecimiento, es decir, no son influenciables por distintos tipos de fuerzas, como sería en el caso de el tipo de osificación intramembranosa. Este tipo de osificación endocondral es la que se produce en la base del cráneo. La osificación yuctaparacondral es similar a la endocraneal, pero se produce en el maxilar inferior, donde el cartílago de Meckel sirve de molde y alrededor se produce el proceso de osificación y el cual va a comprimir al cartílago hasta que lo hace desaparecer. De estos dos procesos, calcificación y osificación, uno es consecuencia del otro y debemos recordar que ya se iniciaron en el periodo prenatal. Crecimiento postnatal de toda la estructura craneofacial. ¿Cómo vamos a estudiarlo? Considerando al cráneo por un lado y por otro lado a la cara. El cráneo también lo podemos dividir en calota y base de cráneo y de la cara vamos a estudiar el maxilar superior y el maxilar inferior. Del cráneo podemos hablar diciendo que la calota o bóveda craneana está relacionada con el cerebro o neurocráneo. Cuando el niño nace no está totalmente calcificada, aunque ya se inició la calcificación en la vida intrauterina. Estas estructuras que no se han calcificado están representadas por tejido conjuntivo que tendrá osificación de tipo intramembranosa, porque la articulación de estos huesos en la calota craneana forman lo denominado una articulación de tipo sindesmosis y se denominan suturas cuando son líneas y fontanelas cuando son superficies. Por todas estas zonas ya calcificadas crece la estructura craneana por fuerzas que generan el crecimiento del propio encéfalo. Las suturas, que serán las siguientes, recuerden, siempre habrá tejido de osificación intramembranosa en las suturas, pero serán de una forma lineal. Las suturas que vamos a encontrar es la metópica, que separa los huesos frontales, internasal, que separan los huesos nasales, suturas intermaxilares, que se encuentran en la línea media del paladar, suturas de la sínfisis, que divide a la sínfisis mandibular en dos mitades. El crecimiento sutural es factible hasta después del primer año de vida, en que éstas se calcifican totalmente. Además, el crecimiento sutural de la calota crecerá también por osificación aposicional subperióstica, considerándose ambas secundarias o adaptativas por ser la respuesta a fuerza de crecimiento de órganos vecinos, o también por causas funcionales o ambientales. Las fontanelas. Tenemos las fontanelas que dijimos que eran
osificaciones intramembranosas, pero que se caracterizaban por tener una mayor superficie. Podemos estudiar las impares y las pares. Las pares son las téricas, que van a osificar a los 3 meses, y las astéricas, que tendrán una osificación que durará hasta los 24 meses. Las téricas son las anteriores, pares, una a ambos lados, y resultan de la unión de los huesos parietales, frontal, temporal, y en profundidad se unen al ala mayor del efenoides, mientras que las fontanelas astéricas resultarán de la unión de los huesos parietales, temporal y occipital. Y, como dije recién, calcificarán hasta los 24 meses. Por lo tanto, tendrán mayor actividad de crecimiento. Las fontanelas impares son la bregmática, que osificará a los 18 meses, y la lambdática, que terminará su osificación ya al mes de nacimiento. Bregma se encuentra en la unión de los huesos parietales con el frontal, y las fontanelas lambda se formará a partir de la unión del hueso occipital con los dos parietales. Bueno, vamos a ver qué sucede en la base de cráneo. En la base de cráneo vamos a encontrar el tipo de osificación endocondral, que sabemos que ya comenzará en la vida intrauterina, y al nacer el niño solo presentará zonas no calcificadas semejantes a suturas, pero aquí no se llamarán sindesmosis, sino sincondrosis, porque tendrán un origen a partir de cartílago, de tejido cartilaginoso, a diferencia de la sindesmosis que vimos hoy en la calota, que eran osificaciones que se producían a partir de tejido conjuntivo. Bueno, en la base de cráneo, las sincondrosis serán la interesfenoidal, que osificará al nacer, la intraoccipital, que tendrá una osificación que terminará a los 4 o 5 años, la esfenoidal terminará su osificación a los 7 años, y la esfenooccipital terminará de osificarse hasta los 18 a 20 años, es decir, que tendrá una mayor actividad de crecimiento. Es importante esta última sincondrosis esfeno-occipital, porque separa los huesos efenoides y occipital y tiene mucho potencial de crecimiento. Y es muy importante tenerla en cuenta porque produce el desplazamiento de la cara hacia adelante. Tenemos que considerar también el tipo de y dirección de crecimiento que tendrá toda la estructura craneofacial. Si observamos en esta parte anterior, la sincondrosis esfenoetmoidal proyectará la base de cráneo en su crecimiento hacia adelante, mientras que la sincondrosis esfeno-occipital va a proyectar la estructura craneofacial de abajo hacia arriba. Y es así como vamos a ver que antes de los 5 años el crecimiento del cráneo va a ser a predominio de la parte superior de la calota, que se proyectará hacia adelante. Es decir, va a tener un dominio del neurocráneo, el crecimiento. Mientras que después de los 5 años, el crecimiento tendrá
un dominio bucofacial, es decir, tendrá una manifestación ya de la cara con un crecimiento hacia abajo y hacia adelante. ¿Cómo ocurre el crecimiento postnatal de la cara? Vamos a estudiar entonces aquí en la cara el complejo maxilar superior y el maxilar superior, cómo crecen. ¿Cómo es la osificación y crecimiento de la cara? Vamos a considerar el complejo maxilar superior formado por el hueso maxilar superior, malar, palatino, unguis, hueso propio de la nariz, y el vómer. Y también formando parte de la cara, el maxilar inferior. Decimos que el crecimiento facial es espacial, simultáneo y progresivo, y podrá recibir influencias de las estructuras orgánicas vecinas, de tejidos cartilaginosos y también de funciones musculares y factores locales. Bueno, en cuanto al maxilar superior, podemos decir que está representado, y aquí en esta imagen lo vamos a ver, con una pirámide de base inferior y vértice superior, que estará como suspendida de la base de cráneo, formando una unidad funcional. Por eso decimos que el maxilar superior se representa como una pirámide, como unidad funcional de base inferior y vértice superior, que actuará como una báscula que presentará un movimiento de adelante y abajo, movimiento vascular, recibiendo y absorbiendo los impactos oclusales, realizando una función de yunque. Entonces, pirámide como complejo maxilar superior, que hará un movimiento de báscula hacia adelante y hacia abajo, recibiendo y absorbiendo los impactos masticatorios, por lo que también se le dice que tiene ese complejo funcional una acción de yunque. Los puntos de osificación que vamos a encontrar en el periodo postnatal en el maxilar superior son a nivel de las suturas, porque también vamos a encontrar suturas, recuerden que eran sitios donde existía tejido conjuntivo, por lo tanto la osificación es de tipo intramembranoso, y será a nivel de la sutura frontomaxilar, cigomático maxilar, cigomático temporal y pterigo palatino. Estas son las suturas que vamos a encontrar y que a partir de las cuales va a crecer el maxilar superior en todas sus dimensiones. Recuerden que el crecimiento era simultáneo y en distintas direcciones. ¿Qué son los apéndices cartilaginosos? Cada maxilar se va a conectar con la base de cráneo por apéndices cartilaginosos, que son responsables del esbozo, forma y dirección del crecimiento de cada maxilar, los que posteriormente serán modelados por sus funciones específicas. Estos apéndices no son influenciables por el ambiente ni por el tratamiento ortodóntico, sino solo por acciones de hormonas. Son en el maxilar superior el septum medio nasal, la cápsula, el ligamento nasopremaxilar, y en el maxilar inferior el cartílago de Meckel y el cartílago condilio. Entonces, antes de comenzar a ver cómo crece cada maxilar en los distintos sentidos del espacio, vamos a decir que la osificación facial del maxilar superior, ante todo, es de una osificación de tipo intramembranosa. Se inicia ya a los 2 meses de vida intrauterina
a través de puntos de osificación sobre una matriz membranosa que se va difundiendo esa calcificación hacia todas las regiones faciales. Así se forman los distintos huesos que van a formar el complejo maxilar superior. Y después la osificación sigue realizándose a partir de las suturas. Y la osificación en el maxilar inferior será de tipo intramembranoso. Es decir, si bien participará el cartílago de Meckel, que en un primer momento va a recorrer la mandíbula en formación y posteriormente va a ser invadida por tejido conjuntivo que va a presentar una osificación de tipo intramembranosa y también va a completarse la osificación del maxilar inferior por un crecimiento a partir de una osificación aposicional subperióstica. Bueno, eso era a modo de hacer como una conclusión de cómo crecía cómo se producía la osificación facial en el maxilar superior y en el inferior, antes de seguir con el crecimiento individual de cada uno de los huesos, maxilar superior y maxilar inferior. Bueno, ¿cómo crece entonces? Decíamos que la cara, ¿cómo crece la cara? Decíamos que el crecimiento es espacial, simultáneo y sucesivo. Y que por razones didácticas, entonces únicamente por esas razones, nos referiremos a el crecimiento en ancho. Estudiaremos cómo crece cada uno de los maxilares en ancho, en sentido vertical y en profundidad, pero únicamente a modo didáctico, porque recordemos que el crecimiento facial no es independiente en un sentido y otro, sino que es simultáneo y sucesivo. Es decir, que es todo un crecimiento tridimensional. El maxilar superior tendrá un crecimiento en ancho por expansión provocada lateralmente en las regiones incisivas. Eso lo estudió Deller. Hay una expansión en la región incisiva por crecimiento de las suturas incisivas e incisivo-canina que predomina cuando erupcionan los incisivos en esta zona. También el crecimiento se va a producir en ancho por estímulo funcional del golpeteo constante que genera la lengua en el sector antero superior del paladar y también por acción de fuerzas oclusivas. También el crecimiento en ancho será por aposición subperiósticas en las paredes laterales de los maxilares, también en apófisis alveolares y cigomáticas. El paladar en el maxilar superior crecerá también por una actividad de la sincondrosis de cuerpo y ala del efenoides. También tendrá un crecimiento que le dará una forma ojival por crecimiento de los rebordes alveolares y también un crecimiento en forma de V invertida, sobre todo a nivel de los rebordes alveolares. Entonces tenemos el crecimiento del paladar a través de la sutura media palatina, de las suturas palatinas anteriores y las incisivas caninas y las suturas interpalatinas. O también se llaman palatinas transversas posteriores. ¿Cómo va a crecer el maxilar superior en sentido vertical? Tendrá un crecimiento hacia adelante y hacia abajo. Entonces, el crecimiento en sentido vertical del maxilar superior va a ser siempre hacia abajo y adelante.
Hasta los 3 años el crecimiento va a depender de el crecimiento del globo ocular que desplaza y genera un crecimiento secundario del maxilar superior. También crece en sentido vertical por neumatización de los senos maxilares, reabsorción cortical que circundan los senos maxilares y el piso de las fosas nasales. También hará un desplazamiento entonces en sentido vertical del maxilar. Va a descender la mandíbula porque también está creciendo en forma simultánea, como también por acción de la función lingual, por el paladar blando y la articulación occipitorraquídea. Todo esto en su funcionamiento también estimulan el descenso de la mandíbula y el descenso del maxilar superior, permitiendo que el maxilar superior, cuando estos descienden, crezca en sentido vertical. También crece el maxilar superior por los procesos eruptivos de la dentición permanente. Antes del año, en profundidad, va a crecer por crecimiento del encéfalo hacia adelante, como veíamos anteriormente. También va a tener un crecimiento a partir del etmoides, de la cápsula nasal y del septum nasal, que decíamos hoy que era un crecimiento por cartílagos, septum cartilaginosos. Del año hasta los 3 años va a crecer entonces en sentido anteroposterior o en profundidad por crecimiento anterior del encéfalo y por crecimiento de la cápsula nasal y del septum nasal. Entre los 3 y 4 años va a crecer todo el macizo craneofacial en sentido anteroposterior por el crecimiento de la cápsula y el septum nasal, de los senos frontales y por acción de las fuerzas de la oclusión y de la función lingual. Todos estos ítems que les fui mencionando son estímulos para que el crecimiento de todo el macizo craneofacial entre la edad de 3 y 4 años se produzcan en profundidad o en sentido anteroposterior, si lo queremos decir de esa forma. También va a crecer en sentido anteroposterior o en profundidad por aposición ósea a nivel de la tuberosidad. A partir de la tuberosidad, por depósitos de tejido óseo que posteriormente se va calcificando, va a crecer a partir de la sutura palatina transversa también. Es así como entonces hay un adelantamiento de todo el macizo craneofacial porque crece toda la estructura craneofacial en profundidad. También decimos que va a haber un crecimiento rotacional del complejo maxilar superior desde el nacimiento, fíjense, del nacimiento hasta los 18 meses, hasta el comienzo de la pubertad y de la pubertad hasta el fin del crecimiento. Como hay un movimiento de báscula maxilar con relación a la base del cráneo. La base del cráneo va a hacer apoyo para que sobre este rote el maxilar y la mandíbula se manifieste hacia adelante durante todo el crecimiento de ese macizo craneofacial. También va a crecer y va a manifestar ese crecimiento rotacional por actividad de la sincondrosis esfenoetmoidal, que hasta los 7 años recién, podemos decir que crece hasta los 7 años, que es cuando termina su osificación. Y se prolonga después todo este crecimiento a predominio anteroposterior de todo el macizo craneofacial con rotación anterior por actividad de la sincondrosis esfeno-occipital, que se va a prolongar hasta los 20 años aproximadamente.
¿Cómo se osifica el maxilar inferior? El maxilar inferior tiene una osificación regulado fundamentalmente por el crecimiento condilio, que permanece activo hasta los 20 años. La actividad de estos centros condilios, que hoy son reconocidos como centros mixtos, tienen una dirección cefálica hacia afuera y hacia atrás, es decir, los cóndilos van a crecer en dirección cefálica hacia afuera y hacia atrás del resto de la estructura anatómica rígida y que provoca un desplazamiento todo el resto de la estructura hacia abajo y hacia adelante. Es decir, que el maxilar inferior, va a tener un crecimiento genético representado por el cartílago de Meckel y el crecimiento condilar, y también va a crecer por un determinante funcional representado por el estímulo de los músculos masticatorios, la posición alveolar, en sentido vertical y horizontal, el borde anterior de la rama ascendente se debe reabsorber y debe haber una posición en el borde posterior. Eso se denomina crecimiento de remodelación mandibular. Entonces, crecimiento de maxilar inferior a partir de tejido, primero una base de tejido del cartílago de Meckel, que es de origen endocondral y que posteriormente es invadido por un tejido conjuntivo que lo cubre. También el crecimiento es aposicional y por reabsorción subperióstica. Crecimiento de la mandíbula en forma de V. Hay una reabsorción en el sector anterior de la rama y una aposición en el sector posterior. El crecimiento no es como está en la primera imagen de la izquierda, que se pensaba que la mandíbula estaba suspendida, digamos, o articulada a la base del cráneo por el cóndilo, y que de ese lugar, a partir de ese lugar se movía, y que el crecimiento era del cuerpo y del sector anterior de la mandíbula hacia adelante, por depósito de sales cálcicas. No, el crecimiento es a partir de los cóndilos y también a partir del sector anterior, como decíamos recién, por distintas formas de crecimiento, hacia con una manifestación de la cara hacia adelante y hacia abajo. Bueno, y así terminamos el tema de crecimiento y desarrollo de los maxilares y de la cara. Esta es la bibliografía que puedo compartirles y bueno, voy a dejar de compartir la presentación para, decirles que este es un tema que ya vieron en otras oportunidades a lo largo de la carrera, más precisamente cuando estudiaron la parte de embriología, pero es muy bueno hacer un repaso general de todo lo que es crecimiento y desarrollo, porque realmente es un tema considerado muy importante desde el punto de vista que nos va a ayudar a conocer al niño para poder saber cuando el crecimiento y desarrollo se está realizando en forma normal y cuando por algún motivo esto se aparta de la normalidad, que ya será un signo de admiración, digamos, o de gatillo, digamos, como para estar considerando de que puede estar manifestándose alguna alteración que nos puede llevar a una maloclusión. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima, hasta el próximo tema a desarrollar. Gracias.